Siguiendo con el legado de la Reforma Protestante del siglo XVI, el tema de hoy es sola gratia, o solamente por gracia. El texto que vamos a usar es Efesios capítulo 2, versos 8 al 9. Y siguiendo la línea del legado de la Reforma Protestante del siglo XVI y de las 5 solas, las cuales son los principios básicos, fundamentales de la Reforma Protestante, así como el reformador alemán Martín Lutero profundamente estudió y demostró la justificación por la fe, la cual vimos en el audio anterior. Por otra vereda, el reformador francés Juan Calvino estudió profundamente y demostró la gracia, concluyendo de que es la gracia la sustentadora de la obra de salvación. Calvino pensaba de esta forma: si no tienes entendimiento, búscalo, y búscalo con la verdad. Una vez que lo consigas, vívelo y anúncialo. Calvino fue llamado uno de los más grandes protestantes que haya vivido jamás. Nadie más que él tuvo un rol tan fundamental para la reforma de la Iglesia. También Calvino fue el mentor o el formador de John Knox, el reformador escocés. Algunos datos biográficos de Calvino. Él nace en Noyon, Francia, en el 1509 y en el 1564 termina sus días aquí en la tierra. Fue un teólogo tremendo, un maestro, un reformador protestante como ningún otro, educado en un principio en el catolicismo. También cursó estudios de teología, humanidades y derecho. Con poco más de 20 años se convirtió al protestantismo, al adoptar los puntos de vista de Lutero. Por ejemplo, la negación de la autoridad de la Iglesia de Roma y también la importancia primordial de la Biblia y doctrina de la salvación a través de la fe y no de las obras. ¿Recuerdan esos datos que vimos en el audio solo fe, justificación por fe? Y también en los audios anteriores, sola escritura como única regla de fe y de conducta para los cristianos. Entonces no podemos hablar de gracia sin hablar de salvación, siguiendo con el tema de sola gracia. ¿Y por qué sola gracia? Te preguntarás tú, porque en aquel tiempo, claro, estos términos estaban todos dados en latín, ya que era la lengua usada por la iglesia. La protesta era hacia la iglesia de aquel tiempo. Y obviamente tenían que protestar en la lengua que la iglesia usaba para comunicar. La verdad es que ellos tenían ahí por monopolio bajo sus alas de una forma. Entonces no podemos hablar de gracia sin hablar de salvación. ¿Y qué es la salvación? Te preguntarás tú. La salvación es un regalo de Dios. Es algo que el pecador recibe de forma inmerecida. ¿A través de qué? De la gracia, lo que estamos hablando hoy. Y esa gracia está solamente basada en los méritos de Cristo, exclusivamente en la persona de Cristo. Estos alcanzados durante su vida en la tierra, su muerte y su resurrección. En resumen, podemos decir que la gracia es, en palabras sencillas, lo que tú y yo no merecemos por justicia. Nadie puede salvarse más que por gracia. Verdades bíblicas en cuanto al hombre, la humanidad completa. Cosas que debemos saber, conocer y estar conscientes. Número 1. El ser humano es enemigo de Dios por naturaleza. Es rebelde. Rechaza a Dios
¿Por causa de qué? Del pecado. El pecado original. ¿Recuerdas ahí Adán y Eva en el jardín? Entonces el hombre en forma radical es malo. Así también toda la humanidad. En síntesis, puedo decir, el hombre es malo y es totalmente incapaz de ejercer obra buena. El reformador Lutero decía lo siguiente: el hombre es un árbol del cual solo pueden salir malos frutos. Estas dos sentencias que te acabo de describir son verdaderas. Me permiten explicarlas. Punto 1. Las buenas obras, por ejemplo, o las obras justas, jamás harán al hombre bueno y justo, sino que el hombre bueno y justo, por ende, realizará obras buenas y obras justas. Este hombre bueno y justo solo puede ser estando en Cristo. Fuera de Cristo, el hombre sigue siendo malo e injusto. Punto 2. Las malas obras nunca hacen al hombre malo, sino que el hombre malo realiza malas obras. De ambos puntos que te he detallado, explicados así, se entiende de que el hombre debe de ser bueno y justo antes de realizar buenas obras. Jesucristo dijo: el árbol malo no lleva frutos buenos. El árbol bueno no da frutos malos. Categórico el Señor con esas palabras, con esas tremendas verdades. Entonces, ¿cuáles serían las verdades bíblicas en cuanto a la gracia? ¿Qué entendemos por gracia? ¿O qué entiendes tú por gracia? La gracia nos habla del amor y la bondad de Dios en extensión. ¿Para quién? Para con la humanidad, para el hombre, para la mujer. Gracia es lo que tú y yo no merecemos por justicia. El diccionario lo define así. Es un término del origen latín, gratia, que quiere dar a entender la benevolencia, el favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. En el Nuevo Testamento, el significado de gracia también es expresado como el más alto amor de Dios, el amor incondicional, la misericordia y el beneficio. En el Nuevo Testamento, el significado de gracia también es expresado de esta forma. ¿Cuándo hablamos entonces de la gracia de Dios? Hablamos de la gracia de Dios cuando nos referimos a todas las bendiciones que Él nos concede porque le place, porque a Dios le place hacerlo, especialmente la salvación y el perdón de nuestros pecados, de los tuyos y también de los míos. Samuel Pérez Millos, un escritor, un expositor, un tremendo hombre de Dios que vive aún, él afirma lo siguiente: Dios no funciona por condiciones, Dios funciona por soberanía. Otro tema también que abordó mucho, en gran profundidad, el reformador francés Juan Calvino, la soberanía de Dios. Dios no depende del hombre, Dios no depende de la humanidad, es al revés. El hombre y la humanidad dependen de Dios. Entonces la gracia fluye de Dios por puro amor, para salvación de quién? Del hombre y de toda la humanidad. El plan de salvación de Dios se ejecuta por gracia, mediante la fe. ¿Te das cuenta? Es solo por gracia, mediante la fe. La gracia ha hecho posible la manifestación más maravillosa del amor de Dios para con nosotros, para contigo y para mí, y para toda la humanidad. Dios estuvo dispuesto a enviar a su Hijo, Jesús, a morir allí en la cruz, para que tú y yo, y para que todos tengamos
la oportunidad de recibir salvación y vida eterna. Ni tú ni yo, ni ninguno de nosotros merecíamos esto. Pero ¿sabes qué? Dios en su infinito amor decidió concedernos este gran regalo. Es un don, es un regalo y es por gracia mediante la fe. El texto de Romanos capítulo 5, verso 8 dice lo siguiente. Escucha bien. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Te das cuenta? O sea que Él muere antes de que tú y yo nos arrepintamos, antes de que tú y yo decidamos buscarle. Él ya había decidido salvarnos y morir por nosotros. Entonces, ¿cuál es el grito de los reformadores a través de la historia de la humanidad? El grito de ellos es este: sola gracia, o solamente por gracia. El Padre llama al pecador, el Hijo salva y lo hace, ¿sabes cómo? Solo por gracia. Te invito a leer el texto de Efesios capítulo 2, verso 8, ahí en tu Biblia o en tu smartphone. La traducción Reina Valera del año 60 lo expresa así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. La Nueva Traducción Viviente lo expresa de esta otra forma: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Verso 9. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. ¿Te das cuenta? La Escritura es categórica, es clara. Dios los salvó por su gracia, dice ahí, cuando creyeron. Sola gracia, solamente por gracia. Este pilar teológico está ligado al pilar de la sola fide, o solamente por fe, que ya hemos tratado en un audio anterior. Te invito aquí a escucharlo. Entonces, la sola gracia excluye la posibilidad de que nosotros nos salvemos a nosotros mismos haciendo algo. No es por obras. Las obras no pueden contribuir en cuanto a salvación del hombre. Es por gracia. El hombre es justificado y salvado por la sola y exclusiva gracia de Dios. Este es un regalo gratuito y es exclusivamente por medio de la fe. De otra forma, la gracia ya no sería gracia. En resumen, puedo decir, la salvación es por gracia, por la fe, y esto no es obra humana. Es un regalo, como dije recién, es un regalo de Dios. No podemos pagar por nuestra salvación. En el tiempo de Lutero se vendían indulgencias y la gente creía que pagando cierta cantidad de dinero podían ser salvos ellos y sus familiares, que era una gran herejía y una gran mentira que la iglesia de aquel tiempo enseñaba para recaudar fondos y dineros. Una tremenda corrupción, una tremenda mentira que ellos usaban para engañar a los simples y hacer dinero. Pero hoy tú y yo sabemos que es por gracia, que no es por obras, que no es por lo que tú y yo podamos dar o por algún precio monetario, sino que es por la pura gracia de Dios. No es por tus capacidades, ni por mis capacidades, ni por mi intelecto, ni por lo que tú entiendas o por otra índole. Es solamente por gracia.
En conclusión, podemos decir y puedo decir, o podemos entender en cuanto a todo lo que he hablado. Número 1, la historia de Juan Calvino nos deja en evidencia el poder de lo que puede pasarle a alguien que entra en contacto con la palabra de Dios. ¿Recuerdas a Lutero? Cuando él entró en contacto con la palabra de Dios, lo que sucedió. A Calvino le sucedió también algo muy parecido. Al estudiar en forma profunda la palabra de Dios y exponer las verdades que él descubrió en las páginas de la Biblia, pudo echar por debajo la ignorancia y la superstición de su tiempo. Número 2, Calvino nos da lecciones a ejecutar hoy, sí, hoy en día. ¿Qué lecciones? A cómo defender la palabra de Dios sin hacer concesiones. ¿Te das cuenta? Defendiendo la verdad de Dios en todo tiempo y circunstancia. Número 3, al estudiar en profundidad las Escrituras, Calvino expuso la verdad a su generación. Y número 4, la iglesia que no enseña que la salvación es por gracia, es una iglesia apóstata, es una falsa iglesia. Y por último, aplicando estas verdades que hemos escuchado hoy. Número 1, te puedo decir, expone las verdades de la palabra de Dios. Tú que las conoces, tú que las lees, tú que las predicas, tú que las enseñas. Expone las verdades de la palabra de Dios, haciendo a un lado la ignorancia y la superstición y la religión de este siglo, de este tiempo, de esta era. Número 2, haz apologética, ¿sí? Haz defensa de la verdad, donde sea y frente a quien sea. Número 3, estudia tu Biblia en profundidad. No hay excusas, amigos, hermanos, para no estudiar la palabra de Dios. La tenemos en muchas versiones, la tenemos en forma digital hoy en día, en audio, o sea que no hay excusa para no leer y para no estudiar la palabra de Dios. ¿Qué va a suceder si tú la estudias en profundidad? Vas a ser iluminado por la verdad de Dios y vas a poder exponer con claridad a esta generación actual que tanto lo necesita y que también le hará escuchar las verdades de Dios. Recuerda que la palabra de Dios es viva y es eficaz, tiene poder en sí misma. Número 4, si no, este es un llamado para ti, para cualquiera que esté viviendo esto que a continuación voy a decir. Si no estás escuchando palabra de Dios en toda su plenitud, o sea, de Génesis hasta Apocalipsis, o es más, si solo estás escuchando en tu iglesia mensajes motivacionales que solo traen inmadurez y la formación de cristianos débiles, el llamado es a salir de tal iglesia apóstata y de tal iglesia falsa. El llamado de hoy es aplicar estas verdades. El llamado de hoy es a saber y a entender que la salvación es por gracia, porque es un don de Dios, mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que sea Él, solamente Él, quien se lleve toda la gloria y toda la honra. Así que amigos, hermanos, compañeros, colegas, a todos los que escuchan, aquí en Chile, en otras ciudades y en otros países, mi deseo es que el Señor les bendiga ricamente y que nos sigan escuchando a través de este canal. Denle ahí me gusta, compartan con sus amistades, con sus contactos. Y si aún más deseas, te puedes suscribir a nuestro canal. Estaremos subiendo contenido interesante para que tú compartas, para que tú escuches, para que tú aprendas, para que tú sigas creciendo
en la verdad de Dios dada una vez y para siempre. Hasta la próxima, amigos, y que el Señor les bendiga.